Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en el programa Líderes por Misur TV, transmitiendo en esta ocasión una plática que vamos a tener con una persona que apreciamos mucho, que no tenía el gusto de conocerlo, pero lo he leído y hemos seguido la trayectoria de él, que ha sido impresionante, y está muy joven y es de esta región, nacido aquí en Zapotlán el Grande, y para la región este programa va a servir mucho. Le agradecemos mucho a Gabriel Torres que estés aquí. ¿Cómo has estado, Gabriel? Pues con el orgullo de estar en un programa además que lleva un nombre tan bonito, que nos invita a pensar en eso que tú bien mencionas, que es el liderazgo, entendiendo por él la capacidad de emprender, pero también de sobresalir y de trascender. Exacto. Que lo aprendido no quede en lo propio, sino también en el compartimento, que esos dones van dándole a la vida de uno, ¿no? Es correcto. ¿Dónde naces aquí en Zapotlán? Sí, yo nací aquí en la clínica regional del IMSS. Mi madre tenía un tipo de sangre muy peculiar, RH negativa, y no había forma de que ella diera luz sin ciertas condiciones especiales de cuidado. Hoy hay una inyección que les ponen a las mujeres para que no tengan una reacción, que ella padeció varias veces, incluso antes que yo naciera. Hubo dos hermanos míos que murieron pequeñitos, precisamente por ese problema del tipo de sangre. Y entonces fue la razón por la que yo nací aquí en la clínica regional, aunque ya mi papá y mi mamá vivían en Tamazula, Jalisco para ese entonces. Ahora bien, mi madre es originaria de Jilotlán de los Dolores. Ah, caray. Y mi padre es originario de aquí de Ciudad Guzmán. Mira, muy región sur. Totalmente región sur. Sí, y la sientes mucho, ¿eh? Fíjate que sí, yo siempre he tenido una peculiar, no solamente atracción, sino identificación con el sur de Jalisco. Recientemente acabo de presentar un libro en Tamazula de uno de mis profesores de la secundaria, un profesor que dejó huella en mí, un gran profesor de ciencias sociales, y escribió un libro muy bonito que me compartió, lo leí, me invitó a presentarlo y vine con mucha emoción a hacerlo este mismo año. Y entre las cosas que decía cuando presenté el libro es que yo viví y fui muy feliz cuando estuve acá en el sur. La verdad, se respira distinto, se come distinto, se vive distinto, se disfruta. Yo la verdad es que creo que es una región muy agraciada, con mucha agua, con una tierra muy fértil, con un gran fertilizador de todo el sur, que es el volcán, con tradición, con artistas, con creatividad, con gente que trabaja y sabe trabajar muy bien el campo, con bosque. Es decir, con un microclima además muy peculiar que ya quisieran algunos países y algunas regiones enteras del mundo. De forma que yo creo que tiene un enorme potencial el sur. Te reitero, me identifico mucho y disfruto mucho poder venir a visitar a mis amigos y a conversar por acá. Una de tus pasiones debe ser, evidentemente, la institución en la que tú estás enamorado desde hace muchos años y a la que le dedicas mucho tiempo de tu vida, ¿verdad? La Universidad de Guadalajara, claro. Pues ya soy profesor investigador tiempo completo de la máxima categoría de la institución. Ya no hay más, estoy en la mayor, titular C. Y bueno, he ocupado muchos cargos dentro de la institución. He sido coordinador de carrera, he sido jefe de asesores, jefe de la unidad de enlace, director de división, secretario académico, rector de centro, vicerrector ejecutivo, director general de medios, y hoy dirijo la radio y la televisión de la Universidad de Guadalajara desde hace ya 10 años. De carrera soy politólogo, hice una maestría en filosofía y estoy por este mismo año, con fecha asignada, para mi examen de grado por el doctorado y concluir con eso, con el máximo grado académico esta parte, aunque no así el interés profesional por seguir estudiando y seguir aprendiendo. Yo creo que hoy la sociedad de la información y el conocimiento nos pide seguir de manera autodidacta o de manera convencional, es decir, asistiendo a las aulas, seguirnos preparando, ¿no? Y para quienes tenemos el oficio de la docencia y de la investigación,
pues es una forma de vida. Seguir estudiando, seguir explorando el conocimiento, seguir actualizándote en los avances del conocimiento científico en las diversas áreas. Y bueno, también hoy la clave está en ser multidisciplinario, es decir, conocer de varias disciplinas para poder ser un mejor profesionista. Y un mejor ciudadano, ¿no? El retorno de la universidad hacia la sociedad se siente. Hay una reciprocidad muy importante de lo que el esfuerzo de los ciudadanos hacen por la universidad, y la universidad ha sido crecientemente recíproca con la sociedad. Yo he convivido con algunos rectores de centro y he tenido la oportunidad de conocer a personas que han influido mucho en la vida de los pueblos a través de lo que han aprendido en la universidad. Estos liderazgos que genera la universidad los genera de una manera impresionante, ¿sí? Y lucen en el mundo. Y tú tienes una manera de presencialmente estar en contacto con la sociedad a través de la pluma. Tú eres un muy buen escritor, tienes una manera de decir las cosas muy, muy interesantes. ¿Te gusta esa parte, no? Escribir en los periódicos. Fíjate que sí, y fue accidental. Yo inicialmente me titulé por allá en 1995. Después formamos con un grupo de egresados de la licenciatura una asociación de egresados, y por aquellas fechas tuve una incursión previo a las elecciones en un debate público que dio lugar a que se hicieron algunas notas sobre lo que veníamos opinando. Y entonces, en alguna ocasión que me cubrieron con esas notas, yo me percaté que lo que decía el periódico no era exactamente lo que yo le había dicho al periodista, ¿no? Suele pasar. Y entonces al director editorial de ese medio, que se llamaba entonces Siglo XXI, así como no, le dije el yo, señor Dau. él era el director, pero el director editorial no era el señor Dau. Entonces le pedí yo, oye, si quieres que opine más de ese asunto, ya no sea una entrevista, permíteme hacer una colaboración, o sea, escribir lo que te quiero decir y me lo publicas. Y me dijo, bueno, adelante. Y ya me dijo que sean tantas palabras y me dio las características y le mandé la primera. Y se publicó, tuvo cierto efecto. Y luego, sin que él me dijera, yo hice una segunda, se la mandé a los 15 días y la volví a publicar. Y luego una tercera, la volvió a publicar, entonces ya me llamó y me dijo, oye, a ver, ¿te gusta escribir? Pero pues me estoy dando cuenta que sí. Y me dijo, pues adelante, mándame una colaboración para que salga los domingos, con estas características cada 15 días. Luego eso se convirtió en una colaboración semanal, y bueno, ahora ya es un oficio que disfruto tanto que hago 3 colaboraciones a la semana. 2 que se publican en el periódico Milenio y una más que se publica en un medio digital que se llama El Respetable. Adicionalmente hago capítulos de libros, he escrito también, llevo también ahí algunos libros ya, y en revistas, y atiendo el formato de ensayo con más tiempo, por supuesto, pero los artículos de opinión me gustan mucho porque creo que permiten darle contexto a los fenómenos sociales. Una cosa es relatar el hecho, que esa es la tarea del periodista, y otra cosa es darle contexto y significado y asumir una postura sobre un hecho social relevante. Y esa es la tarea del columnista, y yo creo que ahí es donde yo me he sentido más cómodo. Ahí y en el espacio del aula como profesor son las dos actividades de mi vida profesional que más disfruto. Que disfrutas mucho. Sí, cómo no. Y conoces perfectamente a la universidad. Desde pues su mucho. génesis, históricamente la has vivido, ¿no? Leyéndola y hoy viviéndola en tus últimos años de vida. Sí, fíjate que, bueno, la etapa, digamos, de la transformación de la universidad, porque la universidad tiene diversas etapas que han tenido condiciones sociales muy diferentes. Pero esta última, que arrancó con, digamos, con la transformación de la universidad en una red de universidades en la región, que ya no es la Universidad de Guadalajara, bueno, sí de nombre, pero es en realidad la Universidad de Jalisco, porque tiene presencia en todas las regiones del estado. Pues esta universidad se transformó
bajo la rectoría del licenciado Raúl Padilla López, que fue al que le toca hacer la reforma académica para llevar a la universidad no solamente a la descentralización, sino al cambio de modelo de escuelas y facultades a el modelo de departamentos y de créditos de las carreras que hoy se realizan cubriendo un cierto número de créditos. Entonces esa universidad se transformó, dejó de ser la Universidad de Guadalajara para ser la Red Universitaria de Jalisco. Decimos nuestro nombre es Red la Red de la Universidad de Guadalajara, pero en realidad es una red de centros universitarios, y los centros universitarios vinieron a cambiarle la fisonomía a las regiones. Así es. O sea, se convirtieron no solamente en un motivo para la inversión, porque el gasto que la universidad aplica en las regiones de Jalisco puede llegar a convertirse la universidad en sí mismo en el principal empleador de una región. Yo fui rector de un centro, del Centro Universitario de la Ciénega, y yo me acuerdo que a los presidiums, cuando era Paco Ramírez Acuña el gobernador, cuando iba a la Ciénega, porque además él es de allá, de aquella región de Jamay, cuando iba a La Barca o iba a Ocotlán o iba a Jamay y había un evento, siempre invitaban al rector de la universidad y me colocaban al lado derecho del gobernador, porque la universidad en la región de la Ciénega es el primer empleador. Es decir, no hay ninguna industria que tenga tantos empleados como el centro universitario, contando a sus maestros, a sus trabajadores de servicio, al personal de mantenimiento y además a toda una cadena productiva que se detona alrededor de la universidad. O sea, puestos de comida, renta de departamentos, y las carreras que se abrieron para atender una demanda regional, pues luego a mí me pasaba, yo lo viví claramente en la Ciénega, pues había gente de Guadalajara que iba a estudiar allá. Eso sé que ocurre también aquí, que hay gente de Guadalajara o de otros lugares del estado o incluso del país que vienen a pelear y a ocupar un lugar en alguna de las carreras que se enfrentan en el Centro Universitario del Sur. Entonces, bueno, detonó la cadena económica, o sea, hubo un impacto de desarrollo económico con la llegada de la universidad, hubo un crecimiento de la infraestructura, porque la universidad ofrece auditorios, aulas, centros de cómputo, le viene a dar infraestructura, valor a una región, y luego por el otro lado viene también a fortalecer el pensamiento crítico, la formación de ciudadanía, la activación de los derechos sociales, a organizar en la medida en que se discute y se debate a la sociedad. Incluso la presencia sola de las universidades en las regiones detonó la alternancia en los primeros municipios. En la época de la hegemonía, la llegada de la universidad fue un motivo para que se generara alternancia en las regiones de Jalisco, porque en la universidad están las mentes más brillantes, como debe de ser, de una sociedad, y esas mentes brillantes pues difícilmente se pliegan a esquemas, rebasados de liderazgo. Entonces, pues la gente que estudia, la gente que se prepara, pues también es gente que contribuye al espíritu crítico de una sociedad, a vencer las resistencias al cambio y a la transformación. Sí, son parte y son líderes, son, digamos, emprendedores de las grandes transformaciones que han sucedido. Además, los centros universitarios tuvieron un impacto muy importante en frenar la migración. Sigue habiendo muchos jóvenes que se van a Estados Unidos, pero hay otros muchos que en vez de irse a Estados Unidos se quedan a estudiar una carrera universitaria. Frenó la migración, de la cual, por ejemplo, te diría, yo fui víctima. Yo creo que si en mi tiempo yo no hubiera tenido que irme a la ciudad de Guadalajara, la capital del estado, a estudiar mi carrera, yo tal vez hubiera hecho vida y hubiera terminado casado aquí mismo y con casa y modo de vida aquí en la región. Lamentablemente todavía mi generación no le tocó. Yo fui todavía de los que en 1989-90 me tuve que ir a estudiar a la capital del país, que era la única, a la capital del estado, que no había otra posibilidad. Ya existía la Facultad de Veterinaria, la Escuela de Enfermería, aquí en Ciudad Guzmán, digamos, ya era Guzmán también pionero en esa parte, pero no había un centro universitario. Y bueno, yo quería estudiar una carrera de las humanidades, tuve que emigrar. Y ya migrando, pues es muy difícil que regresen los que salen y que van haciendo una vida fuera de su región. Es algo de lo que
pues podría decirlo que me duelo. Me duelo porque sigo extrañando mi región, sigo pensando en el tiempo en que yo hice vida en el sur de Jalisco y lo agradable que pasé esos años. Sigo recordando con mucho afecto a todos mis amigos, cultivándolos, viéndolos, frecuentándolos, pero pues sí, ya mi modo de vida se estableció en Guadalajara. Mis hijas ya nacieron allá. Vienen acá, les cuento todas mis aventuras, mis experiencias como habitante del sur, pero sí fue algo que a mí me tocó, digamos, todavía padecer y que yo creo que es una ventaja competitiva que hoy tienen los jóvenes acá. Pueden migrar, pero ya por condiciones laborales, pero no por una obligación. No tienen que abandonar el seno familiar, el núcleo familiar, para tenerse que ir como me tuve que ir yo. Imagínate, yo, miembro de una familia de 11 miembros, muy unida, y me tuve que salir de ahí, de mi casa, para ir a un departamento, a la ciudad de Guadalajara, donde realmente los primeros años me deprimía porque pues no conocía a nadie, tenía que andar en los autobuses, me perdía, que hay una ciudad gigantesca. Mis primeros años padecí mucho, sufrí mucho el fenómeno de la migración obligada por razones de estudio. Sí. Fíjate que entonces la universidad se convierte realmente en un socio de las regiones para el desarrollo, aumentando la plusvalía social. Y creo que los valores de la sociedad se notan en donde está sentada la marca y la fundación del esfuerzo de la universidad. Y creo que en ese sentido hay una obligación de ser noble con quien entrega tanto. Y yo estoy seguro que la sociedad ve en la universidad a un socio necesario y muy impresionantemente generoso para la sociedad. Me da mucho gusto escucharte en esto, conversar contigo en este tema. Y la universidad tiene infinidad de presencias. Y Gabriel Torres, ¿cómo puede seguir incidiendo? ¿Es a través del Canal 44 nada más? Bueno, no. Ahora sí, porque esa es mi responsabilidad, pero en el pasado, cuando fui vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, me tocó apoyar mucho a la rectora, además una mujer que estaba de rectora aquí en el Centro Universitario del Sur, la maestra Patricia Etienne, y me acuerdo que, con la modesta influencia que yo tenía en la estructuración del presupuesto, que el vicerrector es el que le tocaba cuando menos coordinar los trabajos del presupuesto, pues sí pudimos generarle importantes inversiones. El centro acuático, por ejemplo, se hizo en ese periodo. Justamente a mí me tocó esas inyecciones de recursos. No quiero decir que fue una decisión mía ni mucho menos, pero algo tuve que ver en ello. Fue un facilitador para que ocurriera. Y yo siempre he podido, desde donde he estado, siempre que puedo hacer algo para que al sur le vaya bien y al Centro Universitario del Sur le vaya bien, pues lo hago. Hoy, ¿cómo? Bueno, pues con la radio y la televisión. En aquel tiempo le propuse a la rectora que se abriera la carrera de periodismo aquí en Guzmán, una carrera que yo fundé en la Ciénega, que sí fue la primera licenciatura en periodismo, se hizo en el Centro Universitario de la Ciénega en el periodo en que yo era rector. Y luego, ya siendo yo vicerrector, le propuse a la maestra Etienne, oiga, ¿por qué no abre periodismo para el sur? Y se abrió, y ahora veo que justamente el staff que está haciendo posible este programa son egresados los dos de la carrera en periodismo, para que vea que sí funciona y que ha tenido una pertinencia, como luego los profesionistas se van haciendo cargo ya del desempeño profesional del oficio en la región, y ese es el impacto que va teniendo luego este tipo de inversiones a largo plazo, ¿no? La vida te agradece ese tipo de gestos en el tiempo, ¿verdad? Y cuando regresas no sabes que lo que provocaste ya está bien sembrado. Así es. Y con muy buen fruto, ¿no? Y muy buen rendimiento. Y políticamente te gusta mucho la política, la leo, y eres muy buen opinador político, y como politólogo que eres. Y ¿cómo ves tú el Estado, Gabriel? Fíjate que tocaste un tema interesante, que yo creo que le falta defensa. A la política le falta una buena defensa, una buena argumentación, porque siempre que hablamos de algo o de política, la gente en automático se hace una mala idea, porque la palabra en sí misma ya tiene una carga negativa muy alta.
Y bien ganada además, Sí, claro. porque algunos políticos, no todos, pero algunos políticos, pues no precisamente han hecho de esta actividad una actividad digna que sea, digamos, presumible y decorosa en el paso del tiempo. Y yo creo que la actividad política justamente hoy requiere una dignificación. Y para dignificar la actividad política hay que hacer dos cosas. Primero, tratar de ser lo más honrados posibles en el ámbito de nuestro desempeño, no enriquecernos de los cargos públicos, no participar de la corrupción, no dar lugar a que el poder se use para la escandalosa acumulación de bienes y materiales en las personas que los gobiernan. Yo creo que eso finalmente queda a la luz de todos y eso es lo que luego acaba con el prestigio de las personas que se dedican a la política. Y dos, muy importante, yo creo que los políticos tienen la obligación también de estudiar, de aprender, de prepararse. La política no es improvisación, la política no se hace solo con ganas y buena voluntad. También para gobernar a las sociedades complejas que hoy tenemos en nuestro país se requiere entendimiento, instrucción, estudio, preparación, y no podemos aspirar a tener buenos políticos si no aspiramos también a tener buenos profesionistas participando en la política. Entonces yo creo que la política tiene que cubrir esos dos rubros, el tema de la honradez y de la honestidad, por un lado, pero por el otro lado, el de la preparación y del empaque, de la formación. Y son dos cosas que de repente nos hemos olvidado en un momento y en un mundo en donde la comunicación se ha vuelto la razón de ser por sí misma de la actividad política. Entonces, los políticos lo primero que buscan cuando se van a meter a esto es un community manager, es un publicista, es una agencia que les lleve la propaganda y se olvidan de quién redacte las ideas, si llegaran a ganar, qué es lo que van a hacer al frente de los gobiernos. No hay proyectos, no hay programas, pero tampoco hay atención ni interés por discutir eso. Entonces, todo lo que vemos, o los debates, o las presentaciones en público de esos que se meten a la política, a veces negando la propia actividad a la que se dedican, porque luego vemos políticos que dicen, lo primero que te dicen en una entrevista es, yo no soy político. Pues, ¿qué está haciendo usted aquí, no? Imagínate que llegues a un hospital y lo primero que te diga el que te va a... Yo no soy médico, oiga, no, pues ya me voy, adiós. ¿Cómo es que vamos a darle el voto a alguien que de entrada te dice... que niega que no le gusta, que la aborrece? Entonces, ¿qué hace usted aquí, no? Eso es un farsante, ¿no? Es querer asumir la actividad que niegas y de la cual reniegas. Entonces, no, yo creo que la política hoy requiere una defensa. Yo creo que esa defensa de la política tiene que hacerse en buena medida desde los espacios universitarios, desde la preparación, desde la argumentación, desde la reflexión. Nos han dicho que incluso llegamos a la época del fin de las ideologías. Yo no me imagino que podamos organizar a una sociedad sin ideas. ¿No? Si ya todo va a ser la comunicación, pues entonces esto va a ser una farsa total, ¿no? Vamos a entrar a la época del marketing, de los fraudes, de los timadores, de los populistas, ¿no? De los que hablan y hablan y hablan y hablan, pero no hacen nada. De los falsos productos. Que no tienen tiempo de gobernar, de sentarse a tomar decisiones, de hacer planes y programas, porque todo el día se la pasan hablando, sin decir nada distinto, ¿no? Repitiendo frases, clichés hechos, eslogan, y nos llevan entonces a un ejercicio improductivo del poder político. Sí, y fíjate que aquí vivimos una circunstancia muy clara, ¿no? De lo que estás platicando. No hay quien defienda al pueblo, a la ciudadanía, cuando alguien tiene que optar entre las decisiones o políticas o científicas, ¿no? Y cuando eres mi socio, sí te hago caso. Pero ya que no me sirves como socio crítico, entonces tomo decisiones políticas. Y hablamos del COVID, ¿no? Y hablando de eso, creo que se ponen en riesgo, por todo lo que dices ahorita, y muy bien aclarado, es imprescindible que exista una ubicación de la clase política, ¿no?
y que existan defensores. Y coincido contigo en que la voz crítica más fuerte, más sólida y más comprometida socialmente está en las universidades. Yo espero que nunca se les quite esa vocación y orientarnos y dejarnos orientar y guiar por quienes traen el cúmulo de posibilidades de investigación. Si alguien en este estado está informado, es la universidad. Y eso debe de tener desdoblamiento hacia la sociedad. Es que yo creo que la universidad aporta a la política uno de los elementos e ingredientes de mayor valía, que es la formación de ciudadanía. Porque si en una sociedad los ciudadanos son críticos, son reflexivos, se informan, opinan, participan y toman decisiones, ellos mismos son instrumentos del cambio social en sus propias expectativas. Y ahí está el aporte de la universidad. ¿Cómo? Formando profesionistas, invitando al debate, inculcando el pensamiento crítico, haciendo valer la autonomía de las ideas y la independencia. Y en ese mismo sentido yo creo que la mejor inversión que le podemos hacer a una región para que detone la política como entendida como el acceso a las instituciones públicas para dar respuesta a las demandas sociales de una comunidad está precisamente en la formación de ciudadanos. Dice, ¿necesitamos a alguien que defienda al pueblo? Sí, ¿quién? El pueblo. O sea, el pueblo se defiende a sí mismo ¿cómo? Cuando sabe ejercer el voto, cuando sabe premiar a buenos gobiernos y castigar a aquellos que no lo son, cuando sabe dar la confianza a aquellos que cumplen su palabra y retirar la confianza a aquellos que le incumplen. Pero entonces no necesitamos tutores, necesitamos formar ciudadanos y a eso se dedica la universidad. Está bien. Fíjate que sí, es muy interesante. En alguna ocasión, a una persona que tú debiste haber conocido, a don Luis H. Álvarez, le conocí una reflexión muy parecida a la tuya. ¿Sí? Esto va a cambiar conforme formemos ciudadanos. Y él decía que la escuela de ciudadanía era una vital necesidad que nunca iba a ser inacabada, ¿no? Y que era una tarea permanente. Por eso apostarle a que a través de las universidades que son formadoras y forjadoras de gente valiosa, lo sigan haciendo permanentemente y sin trabas y sin que les quiten presupuesto. Y el otro ingrediente que hace falta acá es los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental si asumen la obligación que tienen en la crítica. Los medios no se hicieron para agradar, el periodismo no se hizo para agradar al poder, sino para poder fiscalizar al poder desde la sociedad. Por eso es que los mejores modelos de fiscalización en Europa son los denominados Contraloría Social. ¿Y la Contraloría Social cómo funciona? Es la sociedad la que hace una revisión de las cuentas del gobierno a través de la información oportuna y veraz que recibe de los medios de comunicación. Entonces yo creo que hoy formar ciudadanía también pasa por colaborar al debate público. El sur de Jalisco requiere medios, yo celebro mucho y por eso me da mucho gusto estar en este programa, pero creo que el sur de Jalisco requiere también un medio impreso de comunicación con capacidad crítica y vocación crítica, que no publique boletines oficiales, que no venda sus 8 columnas, que haga una reflexión imparcial y crítica de los hechos, que jerarquice la información que aparece en sus páginas y que le dé relevancia a lo que tiene relevancia en la sociedad. Es decir, que no empuje notas o fotos o datos que le interesan a una persona y que no necesariamente son de interés de la comunidad. Yo creo que también los medios de comunicación juegan un papel importante en que esa sociedad crítica se exprese de manera masiva. No basta con formar a los ciudadanos críticos. Estos ciudadanos críticos deben de participar en los movimientos sociales, deben de participar en su comunidad y deben de participar también en los medios de comunicación. Es muy importante que los colegios y barras de profesionista, que la gente ilustrada de las comunidades
pueda darle contexto a los hechos sociales de lo que ocurre. Yo creo que sí, y falta el tema de, así como bien decías que la universidad tiene la capacidad y lo hace de formar y forjar ciudadanía, también arma espacios en donde esos recaudos puedan caer, ¿no? Tienen proyectos que conocí yo, muy interesantes, en donde convocan a las personas a través de la estrategia, creo que la llamaban triple hélice, en donde se junta la academia, la sociedad, el gobierno, y no nada más la academia universitaria de la UDG, sino de todas las comunidades escolares que pueden existir en una región. Y es generoso, ¿sí? Y es modesto, a pesar de que puede tener una presencia superior. Enseña y educa cómo se debe de hacer dirigiendo una sociedad. Y, Gabriel, de todo lo que tú has visto en el mundo, porque eres un hombre con una mentalidad muy global, has escrito temas interesantes en revistas que tienen un impacto internacional, vas a foros internacionales, sigues preparándote en tu vida, y esto, ¿en dónde se queda? O sea, ¿tú tienes alguna ilusión de formar a través de tu ejemplo, de lo que estás dando, alguna escuela? Y esta escuela, de los que al menos a mí me queda muy claro que ya aprecio mucho todo lo que estás diciendo. Ahorita Pepe nos decía, ¿no?, que es una conferencia. Pues sí, es una conferencia, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para que no se quede en Gabriel y los cuates tu pensamiento? Primero porque la actividad docente no me permite que eso quede ahí. Afortunadamente yo sigo dando clases en la universidad, atendiendo grupos, me gusta mucho la docencia. Fíjate que he tenido la inquietud y no la he cumplido. Espero que ahora esta visita me sirva como reflexión para no dilatarlo más, en que quiero impartir un curso acá en el Centro Universitario del Sur, específicamente en la carrera de periodismo. Me lo he planteado, no lo he hecho, pero ahora lo voy a hacer, de venir al menos una vez a la semana a hacer esa actividad docente aquí, a regresarle algo al sur de Jalisco de lo mucho que me dio. Pero bueno, pues yo trato de participar en muchos eventos y foros académicos, dirijo tesis, voy a coloquios. La verdad, a veces me falta tiempo para atender las invitaciones que recibo, para ser ponente. Hago un programa en Televisa, ya tengo mucho tiempo haciendo programa en plural, que son los lunes a las 11 de la noche. Antes era a las 10, ya lo pasaron a las 11. Hago radio también, doy comentarios editoriales en algunas estaciones, justamente con Grupo Promomedios, que se oye por acá en el sur. He tenido una relación de mucho tiempo, ahí saqué mi licencia de locutor, soy locutor categoría A, certificado en Promedio Radio desde hace más de 10 años. Fui profesor en la UNIVA por mucho tiempo, en el posgrado, y profesor invitado también en el TEC de Monterrey en un par de asignaturas, en otras universidades, y actualmente estoy dedicado a los medios de comunicación. Entonces, escribo, opino en la radio, opino en la tele, hago televisión y dirijo una asociación de televisiones educativas y culturales iberoamericanas, la ATEI, que se fundó hace 29 años en España. Es una asociación legalmente fundada según el derecho español, que tiene sus oficinas en Valencia, España. Voy por un segundo periodo, llevo 5 años al frente de ATEI, cada periodo dura 4 años, me eligieron por un segundo periodo en la Asamblea General de esta asociación, que son 100 televisoras públicas, poco más de 100, de las más potentes. Ahí está, por ejemplo, Televisión Española, que es la televisión más grande y poderosa en el mundo de habla hispana, de televisión pública. Y bueno, los canales mexicanos, Canal 22, Canal 11, TV UNAM, Canal del Congreso, Televisión Educativa, la televisión de Aguascalientes, la televisión de Guanajuato, de Colima, de Nayarit, de Chihuahua, de Quintana Roo. Son pues un cúmulo de socios que son parte también de esta asociación. Y esta asociación me ha permitido pues tener una visión más iberoamericana, que es América Latina más España y Portugal, de lo que son los medios públicos, viajar, conocer gente, participar en foros. Y como mi perfil profesional, pues yo soy politólogo. Yo sí digo que soy parte de la sociedad política, lo digo a mucho orgullo.
No me he desempeñado en un cargo público, no lo descarto tampoco, no lo descarto, pero sí creo que la política es un instrumento para la transformación social y que la negación de la política es parte de la farsa que nos ha conducido a gobiernos improvisados, a gobiernos sin propuesta, a gobiernos que en vez de mejorar han disminuido la calidad de vida de las personas, que toman decisiones que cuestan vidas, que han destruido o han mitigado el empleo, que han frenado en algunos aspectos el desarrollo económico del país, que han aumentado la migración, es decir, que jóvenes y no tan jóvenes, también adultos, tengan que irse del país por falta de oportunidades y luego presuman que eso es un buen indicador para México. Entonces, yo creo que la manera de cambiar eso es dignificando la política. Y para dignificarla, primero no la tienes que negar, porque aquel que se dedica a lo que luego niega en público, pues es porque no se siente orgulloso de la tarea que va a desempeñar, ¿eh? Solamente los que se dedican a la delincuencia niegan, por supuesto, y a veces ni esos niegan a lo que se dedican. Pero, hombre, que un político lo entrevistes y lo primero que te diga es que no le gusta la política o que no es político y sea diputado, presidente o aspira a ser, a ocupar un cargo de elección popular y te diga que no es político, señor, pues dedíquese a otra cosa. Hay muchas actividades en el mundo y en la comunidad y en la vida para que tú puedas desarrollar si no te gusta la política. Pero si te quieres ser regidor, presidente municipal, diputado, gobernador, presidente de la República, nomás no nos vengas a engañar con que no te gusta la política, porque precisamente la política tiene que ver con todo lo relacionado con lo público, con el espacio común, con lo que nos incumbe a todos. Y yo creo que la política es una actividad que requiere, reitero, una dignificación por la vía del reconocimiento de la importancia que tiene para la transformación de las sociedades. Bien. Oye, siendo la política un espacio, Gabriel, no sé si coincidas, un espacio en el que normalmente no se cumplen los acuerdos, ¿y cómo le haces para avanzar? Si tú llegas a tener una relación de mutuo entendimiento para un proyecto político y después incumples los compromisos adquiridos para ese propósito, ¿cómo creer en la política? Fíjate que mencionas algo muy importante, incluso es un tema que me ha llevado a distanciarme de personas que he conocido y que respeto aquí en el sur, precisamente por eso. Yo creo que hacer honor a la palabra no es solamente un instrumento importante de la política, que lo es de suyo, sino de las relaciones sociales y te diría hasta de las relaciones de pareja. Cuando alguien no tiene palabra y no la sabe cumplir, pues es alguien que no es confiable en absolutamente nada. Entonces, aquellos que han normalizado la mentira y que han hecho del engaño su instrumento principal de conducción en la política, pues lo que terminan siendo es en personajes odiados, desprestigiados, sin ningún decoro, de esa gente que ya no puede caminar con dignidad por la calle porque la gente que los mira les lanza críticas o hasta groserías. Y todo eso se cultiva y se gana en la vida. Entonces, yo creo que algo que habría que recuperar de los políticos de antaño, de los que hicieron política en el oficialismo, pero también de los que hicieron política en la oposición, que se les podemos hacer muchas críticas, pero hay una constante y había un hilo conductor que los unía. Tenían palabra, había reglas, se comprometían a cosas y las llevaban a cabo. Y ahora hemos visto que esto es como el arte de quién es más mentiroso, más embustero, más inconstante e incongruente. Hoy el común denominador de nuestros políticos es que retratan bien, que hablan bonito, que tienen redes sociales, pero que son unos absolutos farsantes, ¿no? Y yo creo que recuperar credibilidad, hoy el principal activo de la política ya no es el partido que te postula, no. Y aquí lo vieron en Guzmán, ¿no? Un partido inexistente ganó las elecciones. Porque el principal activo de la política hoy es la congruencia,
la credibilidad, la confianza que inspires a las personas. Y para que eso ocurra, pues tienes que ser consecuente con lo que dices, con lo que te comprometes, con las personas que te reúnes, con el equipo de trabajo con el que piensas llegar a gobernar un municipio o al Congreso del Estado o al Congreso de la Unión. Y yo creo que precisamente lo que hoy hace falta en los partidos no son marcas, eslogan y publicistas, eso sobra. Lo que hacen falta en los partidos es formación política. Es que los políticos están improvisados, no los forma nadie, ¿no? Los forman publicistas, los crean como un producto, además de mala calidad, que debe llevar una excelente envoltura porque lo de adentro es terrible, ¿no? Entonces hay que hacerle una envoltura muy bonita para que te lo compren, porque la verdad lo que trae adentro hace mucho daño, es algo que si supieran lo que hay adentro, no lo compraría nadie, ¿no? Entonces, por eso es que invierten tantísimo dinero en la publicidad, por eso tanta inversión y tanta insistencia en crear perfiles, en tener bots, granjas, imagínate, ahora se trata de tener guaruras digitales, es decir, una cantidad de perfiles falsos para dar la impresión de que ocurre lo que no ocurre. Entonces, es la actividad del engaño. Así es. La política de hoy, de nuestros políticos de hoy, es la actividad del engaño, es el arte del engaño, ya no es el arte de lo posible, como lo decía Maquiavelo en antaño. Hoy es el arte del engaño, del embuste, del fraude. Y frente a eso, pues el ciudadano común se blinda negándolo, rechazándolo. Por eso es que cada vez la gente quiere participar menos en los partidos, quiere participar menos en los movimientos políticos, quiere atender menos a las propuestas de los candidatos, cada vez les interesa menos escuchar lo que dicen sus gobernantes, porque son puros embustes, engaños, porque les quedan mal, porque los timan, porque los fraudean con su voto. Se comprometen a cosas que no van a hacer, prometen cosas que no pueden cumplir, señalan asuntos que son abiertamente falsos, y el costo acumulado de todo eso, pues son gobiernos, partidos y actividad política que se encuentran sumamente deteriorados. Impresionante. Sí, me hiciste recordar que pareciera ser que ahorita hay muchos alcaldes de Lagos, ¿no? Exacto. Sí. Hay cualquier cantidad de personajes de esos que detienen el tema. Había una intención aquí hace tiempo de generar con la universidad, hace unos 15 años, un documento, el documento director que protestaran cualquier candidato. Ese documento contendría la planeación en todos los temas de la ciudad y de la metrópoli, que ya estamos metropolizados con Gómez Farías y con Zapotiltic. Esta parte sería obligada para los que quieran ser alcaldes protestarla. Voy a cumplir esto, para que ya no se peleen por las ideas. Aquí están todas las ideas. Y hay alguien de academia que va actualizando ese modelo y lo va tropicalizando de una manera muy interesante. Eso desafortunadamente no se ha hecho. Yo creo que ahí habrá que, si coincides, intentar dejar un legado en la planeación, para que se sepa ahí que los improvisados, como tú les llamas, los embusteros, como bien se merecen el término, no nos estén engañando a cada rato, y que los obliguemos a que esto sea conocido por todos, ¿no? Aquí pasó un fenómeno muy curioso, ¿no? Como lo dijiste. O sea, fue la persona por la que vieron, porque les decía la verdad. Y pedagógicamente estuvo explicándole al pueblo lo que pasaba con algunas decisiones locales. Y eso pasó en Tamazula también. ¿Tamazula? Un jovencito sin ninguna experiencia en la política, pero de una familia con prestigio, que su papá hizo oposición en su momento, que tiene empresa, que genera empleo a pesar de ser muy joven, y que era un joven emprendedor que además terminó su carrera profesional, se presentó sin hacer campaña, sí, porque además no se gastaron nada en la campaña, y les demostró a todos los políticos tradicionales que se puede hacer distintas las cosas. Sí, Lalo estuvo aquí con nosotros y impresionante muchacho, ¿eh? Hay que verlo, porque él va a tener una influencia regional muy, muy importante. Logró hacer una buena campaña, vamos a ver si logra hacer un buen gobierno. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Él tiene idea y él tiene una ruta crítica de acción muy, muy bien marcada.
hace una cosa que no se había visto aquí en la región, lanza la convocatoria para los puestos de servidores públicos en su pueblo, en Tamazula. Entonces, está instalando un consejo municipal anticorrupción, trae un compromiso muy fuerte con el acceso a la información y la transparencia. Pues son valores modernos de la sociedad que los gobiernos debieran asumir. Pero parece que las sociedades son del siglo XXI y los gobiernos del siglo XIV. Tristemente. O sea, en el oscurantismo total, ¿no? Gobiernos que no publican su nómina, que no dan cuentas, que no atienden las demandas, presidentes municipales que no se dan tiempo para recibir a los ciudadanos que gobiernan, que no los escuchan, que ceden a presiones, que están pensando en el negocio, en apropiarse, además de los negocios, de quienes sí hacen negocios, de utilizar el dinero público como si fuera dinero de su pecunio y de su patrimonio personal, que se olvidan de los servicios, de que los ayuntamientos tienen como primera responsabilidad prestar servicios, más que cualquier cosa es prestar servicios. Entonces hoy vemos ayuntamientos en el sur que no pagan la luz, que no arreglan las calles, que las lámparas, el alumbrado público tienen daños superiores al 20 o 30% de las luminarias, que no hay señalética en las calles de los municipios. Es decir, que las cosas más básicas no están atendidas y dices, pues entonces ¿a qué se dedican estos señores que llegaron al gobierno? Mira, aunque no es fácil, cuando llegas tú a tener la posibilidad de estar en el gobierno, te enfrentas a cualquier cosa, sobre todo que tiene que ver con lo que recibes de herencia, ¿no? Pero no sé si te ha a ti tocado, Gabriel, la suerte de escribir alguna guía con todo lo aprendido. Tienes muchas cosas que dices que son ciertas y que son auténticamente verdaderas y que creo que pudieran aportar si algo se tiene como un guía, un manual o una orientación en lo que se acomodan las cosas en el tiempo. Porque me parece que aquí a la región le hacen falta observatorios ciudadanos, le hace falta presencia crítica como la que tú dices que necesitamos tener. ¿Quién nos defiende? Nosotros mismos, pero organizados. Es la diferencia. Y si no tenemos una organización, pues somos nadie, ¿no? Comparado con lo que nos quitan y nos roban y cada 3 años nos pasa lo mismo. Sí, fíjate que mencionabas hace rato de ese documento, sí existe a nivel Jalisco y por supuesto que viene un diagnóstico de la región del sur. Este documento surgió hace poco más de 12 años en su primera versión y lleva por nombre Jalisco a Futuro. Es un libro que es un diagnóstico del Estado planteado a 10 años, con un estudio de prospectiva. Prospectiva es un análisis del futuro con bases metodológicas. Y con decisiones actuales. Así es. O sea, bajo los indicadores actuales proyectan cómo podría ser la economía, cómo podría ser la industria, cómo podría ser el desarrollo del territorio, el desarrollo urbano, ahora la tan gestión importante. Urbana, es decir, una serie de factores de la sociedad, la salud pública, el empleo, la educación, desde luego. Y entonces, este documento que se hizo hace aproximadamente 12 años ha tenido una revisión cada 6 años, se hace una actualización de este documento que se llama Jalisco Futuro. Cuando ganó las elecciones el ingeniero Enrique Alfaro, él le pidió a la universidad hacer una actualización del proyecto Jalisco Futuro, en el que participa, que se hace bajo el modelo triple hélice que ya citaste, que es por un lado la universidad, la academia, por el otro lado la empresa, o sea, el sector productivo, y por el otro lado la sociedad civil organizada. Y bajo ese modelo de triple hélice, que le llaman por estos 3 filones que tiene, es que hay una metodología para elaborar el diagnóstico de Jalisco y luego la prospectiva de Jalisco a 10 años, ¿no? Entonces ese estudio se actualizó al inicio del periodo del ingeniero Enrique Alfaro. De hecho fue parte de su discurso de toma de protesta. Muchas de las cosas, de los indicadores y de los números que manejó salieron de Jalisco Futuro. Jalisco Futuro no es solo la universidad, la universidad es uno de los 3 componentes, porque también participa, reitero, el sector productivo y las organizaciones sociales. Pero en ese diagnóstico, es un diagnóstico de todo el Estado
con una segmentación por regiones y existe el diagnóstico de la región sur de Jalisco. Ahora, yo creo que por la importancia que tiene el sur de Jalisco en el desarrollo económico de la entidad, el empuje, incluso la densidad poblacional que tiene, podría buscarse que ya con una metodología muy probada y muy afinada, que pudiéramos tener nuestro propio estudio que se llamara el sur a futuro. Ah, ok, muy bien. O sea, hacer nuestro propio estudio de prospectiva, ya no en el concierto del Estado, sino como región específica. Y yo creo que ese estudio claramente podría ser, digamos, de alguna manera tutelado metodológicamente por la Universidad de Guadalajara, pero con una gran convocatoria en la que pudiera ir por un lado la industria y por otro lado la sociedad, para poder, digamos, hacer un proyecto y luego hacer un diagnóstico y luego partiendo del diagnóstico hacer una prospectiva, es decir, un análisis a futuro de cómo podría proyectarse el sur de Jalisco en materia de salud, en materia de empleo, en materia de ordenación del territorio y desarrollo urbano, tema importantísimo hoy de desarrollo, de la parte sustentable, ambiental, ecológica. Pues tenemos muchísimas cosas que cuidar, ¿no? Acá en el sur. La parte social, ¿no? Los temas de género, los temas de exclusión, los temas de ampliación de libertades, los temas de democracia, el tema de fiscalización, rendición de cuentas, transparencia, y todos estos indicadores podrían ser un documento rector no para un ayuntamiento, para los ayuntamientos de la región, porque además los gobiernos que piensen que van a sacar adelante sus municipios sin colaborar con las regiones circundantes, pues en este momento esa visión, digamos, ¿cómo te voy a decir?, endógena, pues no hace sino mirarse al ombligo. Hoy somos ciudadanos del mundo, Así es. de las regiones, estamos integrados por regiones, por usos, costumbres, por actividades económicas y de empleo. Hay gente que vive en Guzmán y va a trabajar a otro municipio, hay gente que vive en otro municipio y va a trabajar a Guzmán. Entonces, esa movilidad no puede pensarse al margen del contexto en el que ocurren las cosas en cada región. Por eso creo que un diagnóstico regional podría ser un documento rector basado ya en la metodología que tiene Jalisco Futuro, que bien podría surgir de una buena convocatoria social acá en el sur de Jalisco y que, por supuesto, sería un proyecto muy interesante. Muy interesante, sí, yo creo que sí. Y vamos a buscarle por ese lado, porque más nos vale que exista orden en el tiempo con lo que tú estás platicando. Con el doctor Gabriel Torres, que pues ya saben quién es impresionante la capacidad que tiene para darnos de manera muy pedagógica entender y facilitarnos el entendimiento de la coexistencia humana en esta región y dentro de la política. Gabriel, lo comentaba al final, ¿Tú tienes tiempo para comer en tu casa o nada más desayunas y cenas? ¿Tu familia cómo está convulsionada con una actividad tan fuerte que tienes y tan comprometida? Fíjate que no solamente soy un defensor, sino un firme creyente de la familia como núcleo social. Vengo de una familia muy integrada, de padre y madre que fueron... mi papá profesionista, mi mamá ama de casa, pero también fue política, es decir, fue regidora, fue la primera mujer regidora en Tamazula de Gordiano. Mi padre fue presidente municipal, fundador de la Escuela Preparatoria por Cooperación en Tamazula de Gordiano, Jalisco. Aunque mi padre nació aquí en Ciudad Guzmán, él migró a Tamazula porque muy joven lo nombraron, fue a trabajar al Instituto Mexicano de Seguro Social, a dirigir la clínica del IMSS en Tamazula. A inaugurarla. Ajá. Entonces él se fue por razones de trabajo, como muchos, a vivir a Tamazula. Allá se asentó, allá formó una familia, aunque nunca desvinculándose de su casa paterna aquí en Ciudad Guzmán, donde todavía existe y la tenemos en la calle Colón, una casa que tiene un enorme significado y valor para toda la familia, por supuesto. Y bueno, yo tengo 3 hijas, soy padre de 3 hijas, estoy felizmente casado con la misma, es decir, no ha atestiguado ninguna situación de otro tipo.
Soy padre de 3 hijas, la mayor ya es estudiante de la Universidad de Guadalajara de la licenciatura en escritura creativa, también heredó algo de su papá. Ahí van los genes, así es. Sí, además se llama Gabriela. Luego tengo a mi hija Isabela, de 12 años, y a mi hija Daniela, que se llama como su abuelo, Daniel Torres, de 5 años. Pues en Tamazula, la familia, mis hermanos y mis hermanas, creamos la presea al mérito académico Dr. Daniel Torres, y nos encargamos de ayudar a los 2 mejores estudiantes del CONALEP Tamazula, porque ese CONALEP lo fundó mi papá, fue el primer director fundador de CONALEP Tamazula. Entonces ahí damos una presea al mérito académico, a los 2 mejores estudiantes les regalamos una computadora, la familia, como parte de ese aporte que queremos seguir haciendo acá. Y a algunos de mis hermanos, la mayoría de las veces lo he hecho yo, pero a algunos de mis hermanos les toca venir a esa ceremonia que ocurre cada año. No se ha hecho por las restricciones de presencialidad en el año pasado, pero hemos venido a entregar ese reconocimiento y alentar con ello a jóvenes acá. Y bueno, pues la vida en familia para mí es muy importante. Trato de darme mi tiempo en todo esto que hago. Mi esposa también es profesionista y yo creo que mis 3 hijas lo serán. La mayor ya casi me da el gusto y las otras ahí van. Pues sí me dedico el tiempo, ¿no? Desayuno en casa, ya no como en casa porque ya no me da tiempo de volver, y llego para la cena, ¿no? El fin de semana trato de tener tiempo de calidad con mis hijas y con mi esposa. Por eso es que ahora me limito mucho en viajar, porque a menos de que sea estrictamente necesario necesito dedicar más tiempo. Parte de lo que pasó con la pandemia, quiero decirte que a mí personalmente me redituó en un tiempo que no le había dedicado a mi casa. Obligado por las circunstancias, pero que lejos de a mí causarme, digamos, algún trastorno, a mí me causó mucha satisfacción poder estar más tiempo en mi casa. Yo disfruto mucho estar en mi casa. Prefiero estar en mi casa que estar en otro lugar. Si estoy en otro lugar es porque es necesario, pero no porque me cause más placer que estar en mi casa, que ver mi televisión, que leer mis libros, que estar en mi estudio, que estar en mi biblioteca y atender mis temas. Yo la verdad disfruto mucho. Cuando tengo un fin de semana libre, trato de pasarla en mi casa o viajar a la finca que desde que vivió mi padre tenemos en Cuyutlán, Colima, esta playa tan peculiar de este mar embravecido, a la que nos enseñó a ir mi abuelo, después mi padre, y yo sigo con esa tradición de ir allá a pasar unos días de descanso en el sol y la arena. Exacto. A Tamazula ahora voy poco porque la casa paterna la renta mi madre, solo una de mis hermanas ya vive en Tamazula. En realidad, desde que murió mi padre en el 2007, tengo ya muy pocos motivos, digamos, familiares para estar ahí. Mi madre, por razones de salud, la mayor parte del tiempo la pasa en Guadalajara. Es una mujer lúcida y sana, pero que ya requiere cierta atención que sus hijos, que en su mayoría vivimos en Guadalajara, pues se nos hace más fácil atenderla allá. Ahora mismo, por la pandemia, ella está en Tamazula. Allá es donde la tengo que visitar. Pero pues somos una familia muy unida, nos seguimos reuniendo en diversas fechas del año. Seguimos profesando la fe que nos inculcó mi padre y mi madre. Y yo sigo siendo pues muy respetuoso de las costumbres que con mucho orgullo defiendo, porque las siento mías. No, a mí nadie me las impuso. Es algo que me heredaron y de lo que yo me siento profundamente orgulloso. Así como me siento orgulloso de ser del sur, me siento orgulloso de las cosas que me enseñaron mis padres, y que, como tú bien lo señalabas, una de las cosas que más defiendo es el nombre, el apellido. Mi papá fue una persona que cuidó mucho su nombre, a pesar de que tuvo una fuerte participación en el ámbito de lo público,
pues cuando murió me acuerdo que no se acabaron las flores en Tamazula y en varios otros municipios aledaños de tanta gente que le fue a manifestar cariño y agradecimiento. Fue una gente que vivía de su salario, que se acostumbró a vivir de su sueldo, que no se hizo profundamente rico de utilizar el espacio público para actividades ilícitas, y por eso es que yo creo que hasta que cumplió su ciclo de vida, pues fue una persona que mantuvo un nivel de respeto muy alto. Mi padre en aquel tiempo, pues imagínate, él murió en el 2007, pero fue presidente municipal 69-72, pues fue miembro del Partido Revolucionario Institucional. Se sentía muy orgulloso de su partido hasta su muerte. Lo consideraban y le tomaban opinión, aunque él no tuviera interés por incidir, le tomaban opinión porque tenía un nivel de respeto. Yo sé que en el PRI ha habido gente que ha desprestigiado mucho al partido y a la profesión, pero no era el caso de Daniel Torres. Por eso existe todavía una presea, por eso le recuerdan un cariño en Tamazula, por eso yo lo digo y voy abiertamente, y cuando vengo acá, mucha gente que lo conoció se refiere a él con respeto. Era un hombre generoso, que vivía de su salario, que tuvo una vida modesta pero muy feliz, que procreó 11 hijos, todos profesionistas, ¿no? Todos profesionistas, todos gente de bien. Ninguno hemos tenido que purgar ninguna pena, ni hemos sido jamás condenados por un delito. Nos hemos dedicado a trabajar, que fue lo que nos enseñó mi padre, y a formar. Todos formamos una familia. Entonces yo creo que son el tipo de cosas, digo, yo respeto todas las cosas que puedan ser diferentes, desde luego. Sé que en la sociedad habemos muchas formas de pensar, de organizarnos y de vivir la vida. Yo te cuento la mía, la que es producto de la herencia familiar, de la que yo me siento muy orgulloso. Qué padre, ¿no? Yo creo que es una etapa muy bonita para cerrar esta charla. Yo espero que algún día nos des la oportunidad de estar contigo en el terreno de los hechos, en donde estás allá trabajando, para poder transmitirles lo que cuesta de trabajo hacer, lo que tú haces allá en tu oficina. Yo estoy muy agradecido, de veras muy conmovido por todo lo que me has enseñado. En lo personal voy a poner en práctica varias cosas que dijiste y voy a tratar de que lo que tú piensas se generalice en mi ámbito de intervención y en mi ámbito de competencia en lo que yo puedo hacer. Eres muy buen maestro y te agradezco mucho que hayas venido aquí a este espacio modesto, pero que tiene una presencia regional importante. Te agradezco mucho y me da mucho gusto conocerte, Gabriel. Muchas gracias, y muchas gracias a quienes tuvieron la paciencia de escucharnos y de vernos. Gracias a mi amigo Pepe Zuno también por la invitación, que siempre ha sido, pues no solamente viene de una familia que ha sido parte de mi familia extendida, sino que además es una gente emprendedora, de esa gente de que nos sentimos muy orgullosos de ser del sur de Jalisco, y que celebro poder acudir a su invitación y participar en un ejercicio tan interesante. Muchas gracias, amigos. Espero que hayan disfrutado como nosotros esta charla, esta plática con el doctor Gabriel Torres, que no será la última, estoy seguro, porque pues, es un amigo ya aquí de Mi Sur TV. Gracias por estar en su programa Líderes. Muy buenas tardes.